amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro tercer episodio. Es nuestro podcast del Deporte Federado. Soy Keila Castillo, Alan Paolo Car y Rodrigo Lechuga. Estamos aquí para conocer la historia de uno de los grandes. La verdad es que él ha formado atletas de talla centroamericana, panamericano y mundiales en físico-culturismo y es uno de los entrenadores mejor y más reconocidos en Guatemala, la verdad, por la trayectoria, por el desenvolvimiento que tiene y por cómo ha formado a estos atletas. La verdad es que nada más y nada menos tenemos en este espacio a Ronnie Zamora, así que por favor, un aplauso para él. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Muy amable, Keila, Alan Paolo y Rodrigo, muchas gracias por tomarme en cuenta y yo me siento muy honrado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe. Es un gusto, como siempre. Realmente lo admiramos. Admiramos su carrera como deportista, como entrenador y como mucho más. Cuéntenos, ¿en qué anda ahora, profe? Alan Paolo, estamos siempre en el proceso de la formación de atletas y deportistas. En un principio mi preocupación siempre fue encontrar un modelo de trabajo adaptado a la morfología del guatemalteco, porque tenemos características que nos distinguen a nivel mundial. En segunda instancia fue sistematizar ese modelo y ahora mismo estoy muy enfocado en la captación y selección de talento en etapas tempranas para que el modelo se consolide. Es muy importante formar campeones, pero más importante es consolidar modelos de rendimiento deportivo a largo plazo y en eso estamos en el fisicoculturismo. Y no solo eso, le tocará la preselección, ya vienen los Juegos Centroamericanos y el Caribe, Guatemala va a estar participando, todos esos detalles también me imagino en estos momentos. Por supuesto, en realidad estamos ahora mismo conformando el equipo que nos va a representar en el Campeonato Centroamericano en El Salvador. Vamos a ser sede en Guatemala del Campeonato Centroamericano y del Caribe en el mes de agosto en el fisicoculturismo y también el Campeonato Panamericano, que son nuestros eventos oficiales, y por supuesto el Campeonato Mundial que se celebrará en el mes de septiembre en Emiratos Árabes Unidos. Recientemente acaba de presentar su libro, interesantísimo, toda esa didáctica que necesitamos en Guatemala. Y qué bueno, un guatemalteco escribiendo un libro acerca de su deporte, profesor. Alan Paolo, Rodrigo y Keila, la verdad es que para mí es muy importante, el legado realmente es lo que se enseña y no solamente los títulos. Decir, los títulos, seamos honestos, son logros que pueden inmortalizar incluso a un deportista, pero el legado que trasciende generaciones es lo que se enseña. Y me pareció muy interesante hacer una guía pedagógica para la enseñanza del fisicoculturismo. Nos marca un poquito en el sentido de alejarnos del empirismo y establecer una guía que le permita a futuras generaciones saber qué se enseña en una etapa de formación, en una etapa de iniciación, de perfeccionamiento, de consolidación y de alto rendimiento como una guía para cualquier entrenador que venga en el futuro. Conversando y escuchándolo hablar, se percibe no solo el tecnicismo, sino la capacidad y la experiencia que usted tiene. Es que es impresionante. Solo con estos primeros minutos ya tenemos un panorama de por dónde vamos. Ya nos pusimos nerviosos. Yo ya estoy así. Ya. Es que dijo futuros talentos, entonces estoy pensando. Aquí tiene dos posibles talentos. Mira. Sí, nuestros hijos ahí vienen también. Vamos a ver al profe. Sí. Profe, la verdad que bienvenido y muchas gracias por acompañarnos y por aceptar estar por acá. Y hay muchas cosas dentro de la vida de Ronnie Zamora que vamos a ir conociendo y vamos a ir haciendo remembranzas de muchas historias que usted ha tenido tanto en el deporte como en su vida. Y pues vamos a pasar un momento ameno para que usted también se pueda ir relajando y no se va a poner nervioso como yo me puse ahorita que ya lo vi. No se va a poner nervioso porque a veces los muchachos se ponen así bastante intensos, ¿verdad? Así como en el entreno. ¿Quién es su atleta, profe? Que usted dice, bueno, tengo que ponerle mucha observación porque se le puede distraer en hacer un ejercicio o algo. Bueno, en realidad todos los atletas la considero yo el primer gran reto de un entrenador es la parte pedagógica. El entrenador es su maestro y a todos les vamos a llegar desde su propia personalidad e individualidad, porque lo que apliques con uno no funciona con el otro hasta por su propia personalidad. Algunos son muy introspectivos y necesitan darles la confianza y la seguridad para creer en sí mismos. Otras personas los desborda la motivación, el impulso, las ganas de comerse el mundo y tienes que darles un poco de calma para que respeten los procesos. Pachán, por ejemplo, es una persona
él es muy fácil de entrenar porque tiene muchas habilidades. Ok. Y obviamente, digamos, a veces también es un poco impulsivo. Entonces, con él, por la relación que tengo de muchos años, porque empecé con él cuando tenía 18, hoy tiene 30 años. Entonces, ya el está grande, vínculo papá. es un vínculo muy fuerte. Igualmente, cuando tenemos alguna diferencia, también es fuerte, ¿verdad? Entonces, él es una persona intensa. Él es el más intenso en todo. A mí me gustaría conocer cómo nace todo, profe, porque antes de ser entrenador, uno de los mejores entrenadores de Guatemala, también fue atleta, el profesor Ronnie Zamora. Pero, ¿de dónde nació todo esto, profesor? Cuéntenos esa bonita historia. Claro, yo nací y crecí en la colonia Roosevelt, muy cerca de los campos de fútbol del Roosevelt. Probablemente son ustedes muy jóvenes para recordar que eso realmente era un tierrero. Muy jóvenes. Pero sí, desde los 4 años yo hice fútbol. Y me metieron a fútbol porque me pasaba pateando la pelota en la casa y mi mamá se enojaba mucho. Los vecinos se enojaban mucho porque todavía tuve el privilegio de jugar en la calle, patear las pelotas en los portones. En la época de los playoffs de béisbol jugábamos con pelota de trapo y una escoba, el béisbol en la cuadra. Y mi papá dijo, bueno, este niño hay que meterlo en un equipo si tenemos a la vuelta a los campos. Y jugué fútbol de los 4 a los 17 años. De hecho, jugué como volante izquierdo. Tuve la oportunidad de conformar una selección juvenil de fútbol y de ir a representar a Guatemala Mar del Plata a la edad de 13 años. Mi entrenador era Marco Antonio Mateu. Y bueno, tuve unas experiencias en el fútbol interesantes, pero fui perdiendo el interés por el fútbol cuando también jugué béisbol en el Diamante de Vista Hermosa. Jugué béisbol, era pitcher, soy zurdo. Y siempre me gustó el deporte. Corrí también la San Silvestre, la Max Tot. Siempre fui un deportista, me gustó mucho. Pero fui perdiendo el interés un poquito por esos deportes cuando empecé en el gimnasio. A la edad de 17 años, cerca de donde yo estudiaba había un gimnasio que estaban construyendo y decidí inscribirme con un amigo y descubrí la pasión por las pesas. Dejé el fútbol, dejé el béisbol, dejé la carrera y me enfoqué todos los siguientes años, desde los 17 hasta los 40, en hacer fisicoculturismo. Qué interesante. Hay muchas historias dentro de lo mismo y precisamente llegábamos y encontrábamos esa participación en Mar del Plata que fue fundamental también como para poder decir que el éxito se trabaja y el éxito se va forjando y se va haciendo. Esa parte yo creo que es esencial dentro de la vida de cualquier ser humano y pues el profe Ronnie lo encuentra de otra manera en el fútbol en ese momento y pues salir de Guatemala no es fácil, ¿verdad? Pero algo que me llama mucho la atención, profe, es que aparte de los deportes, de ser muy bueno en los deportes, también le gustan los idiomas. Y había un mensaje que siempre estaba latente con usted y era, no te olvides de los idiomas. ¿Y qué contestaba, profe? No, que no me gustaba. La verdad que a mí no me gustó. De hecho, mi mamá luchó mucho porque mi mamá tenía una idea, obviamente lo entiendo porque estamos hablando de hace 30 años, 35, 40 años, en donde el deporte no era lo que es hoy. El deporte era un tiro al aire en donde tu mayor oportunidad era mínima, escasa, de poder hacer una carrera. Mi mamá deseaba que yo tuviera una buena formación. Soñó mi mamá que yo estuviera en un trabajo de oficina, con corbata, con secretaria. Ese era el Y hablando sueño de mi varios mamá. idiomas. Y hablando varios idiomas. Yo le decía, mamá, es que no me gusta, no me gusta. No me gusta los idiomas, la verdad, no me gusta. Y la verdad es que ya intentó, estudié en un colegio, digamos que era trilingüe, no me gustó. Me pasó a un colegio que era trilingüe, también lo intentó 3 veces, pero sí, no mucho me gustó, la Y verdad. nada de nada. Y todavía ahorita... Bueno, digamos, aprendí varios años, hice alemán, inglés también, ¿verdad? Pero yo sentí que no era lo mío. De hecho, mi mamá se ofendió mucho cuando yo estaba en la primaria y fue una reunión de catedráticos y uno de los catedráticos muy visionario, un austriaco, le dijo, mire, su hijo es muy bueno para los deportes,
y se pueden hacer buenas carreras. Mi mamá regresó ofendida porque sintió que eso era algo muy malo, ¿verdad? Que le habían dicho. Sí, la verdad es que no mucho me gustó. Sí, pero esa misma parte era, y pues el profe Ronnie con el cariño que le tenemos acá en la casa, pues llegaba siempre y puede hacer que le dijo, no te olvides nunca de continuar y el profe Ronnie le contesta, ¿what? Como diciéndole, no, hombre, ya sé. O sea, ¿cierto, profe? Sí, sí, totalmente. ¿Verdad que sí? O sea, usted le decía, what? Le dice, y así como diciéndole, no, tranquila, madre, yo ya sé Sí, inglés. I know, I ¿verdad? know. Sí, sí, mi mamá sigue siendo la más grande influencia que yo tuve en la vida. Sí. Mi mamá fue y es mi gran inspiración en la vida. Y ella deseaba que yo estudiara inglés y yo lo que quería era salir a jugar a la cuadra con los amigos de la cuadra, ¿verdad? Y me decía, mamá, hijo, no te olvides de los idiomas, y es cierto. Yo le decía, mamá, ¿what? Le decía yo sé los idiomas ya están dominados, déjame salir a jugar, ¿verdad? Sí, 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 sí. así fue. El idioma del fútbol es universal, le decía usted, y los goles, anotaba muchos goles, profe. La verdad es que tuve la suerte de crecer en un barrio y eso creo yo que le da a uno bastante identidad personal y lo que los pedagogos del deporte sugieren, que los niños deben de hacer diferentes deportes y no que exista la especialización temprana en los niños. Debe de hacer diferentes deportes. Y uno en el barrio, eso era lo que hacía. Nosotros en la época de playoffs jugábamos con pelota de trapo y rellena de papel periódico béisbol. Sí. Y cada uno era en ese tiempo, Dusty Baker, Reggie Jackson, era los que estaban en ese momento como estrellas del béisbol. Porque Sabe que usted le va a los Dodgers. sí, a los Dodgers de Los Ángeles, Sí, sí, totalmente. se le nota. Entonces, jugábamos béisbol y jugábamos fútbol en la época de los mundiales de fútbol y en las temporadas de fútbol, y jugábamos básquetbol cuando era la NBA. Sí. Es decir, el barrio nos formó mucho en ese sentido porque la naturaleza de Guatemala lo permitía, que salieras a jugar y obviamente esa cultura de hacer actividad física y deporte nos alejó de muchas cosas, ¿verdad? ¿Y profe, cuándo es que usted hace la transición de atleta a entrenador y cuando dice, yo tengo madera para esto es lo mío y se vuelve uno de los grandes exponentes de Guatemala? Bueno, en realidad yo intenté como atleta, digamos, dar lo máximo que yo podía, pero sabemos que en el deporte de rendimiento hay una limitante que es cuáles son tus capacidades innatas de hacer una disciplina. Y yo me formé académicamente no pensando en ser un entrenador, sino pensando en ser un mejor deportista. Es decir, pude identificar el empirismo que existía en esa disciplina y me quise formar como un mejor atleta estudiando. Nunca pensé que fuese a ser un entrenador, pero llegó un momento en el que cumplí 40 años y dije, aquí ya se va a acabar. En el último evento que yo participé, esa es una anécdota interesante porque en el campeonato absoluto, que es cuando pasan los ganadores de cada categoría a sacar el campeón de campeones, yo tenía a mi mano derecha a Jorge Patzán y a mi mano izquierda a Jonathan Martínez. Los dos son campeones mundiales y uno fue medallista panamericano, el otro fue el primer medallista de oro de Juegos Bolivarianos de la historia del fisicoculturismo. Y años después yo les digo, ¿qué oportunidad iba a tener yo ahí de poder ganar algo si estos eran unos monstruos? Claro, Jonathan tenía en ese tiempo 23 años, hoy tiene 36, y Patzán tenía 18 años, hoy tiene 30. Entonces, en realidad fue una experiencia muy linda y yo dije, bueno, hasta aquí llegamos. Y luego surgió la oportunidad de empezar como un entrenador de asociación. Hay cosas que se dificultan a veces y siempre va dando un margen. En los 70, no por la edad, sino por recordar nada más, Sí, ¿verdad? sí, A veces era complicado cuando a usted le gustaba jugar béisbol encontrar guantes zurdos. Ya nos mencionaba que es zurdo, pero era complicado. Y así sucesivamente hay cosas que uno va encontrando en el camino que se vuelven barreras a veces. Totalmente, la verdad es que sí. Yo tuve la suerte de que tuve papás que respetaron que yo fuera zurdo, No, amarrar el porque brazo. en esa época tenía amigos que eran zurdos y los obligaban a hacer derechos porque se miraba como algo dificultoso, ¿verdad? Pero ser zurdo en los deportes a mí me ayudó bastante. Por eso es que como pitcher que yo era en el béisbol,
se me facilitaba por eso. Estuve en un equipo que se llamaba Los Indios de Navajal, en el Diamante de la zona 15. Ya. Y obviamente jugar fútbol también siendo zurdo era una ventaja también, ¿verdad? Y lo sigue siendo. Entonces, bueno, es un tema interesante porque la conclusión es que para mí el deporte siempre fue un centro, un núcleo que rigió mi vida y me formó en un montón de valores y principios que el deporte desarrolló, ¿verdad? Es una cosa interesante. Profe, el conocimiento es muy importante. Usted se lo menciona mucho a sus atletas, el que estén preparados. Ese tipo de situaciones me gusta que lo tengamos todos, porque hay que seguir conociendo cosas nuevas. Usted se prepara mucho para eso, lee mucho, está en muchos congresos y los da también a sus alumnos. Creo que hay un dato interesante y es que el secreto del éxito es prepararse. Para cualquier carrera en la que uno quiera trascender, para mí deben de haber dos condiciones. La primera es que hay que prepararse para el éxito porque ese es el secreto. Y la segunda es que hay que obsesionarse un poquito con la misión cuando se está intentando perseguir algo que nunca antes se ha hecho. Si hay un sueño que resulta extraordinario, los hábitos, las acciones y el abordaje debe de ser extraordinario para lograr eso que es un sueño inalcanzable hasta que se logra. Ya hemos escuchado nombres relevantes en el fisicoculturismo masculino, pero la incursión de las mujeres también está creciendo de una forma muy aceptable, y eso también es por la ayuda, por la orientación, por la disciplina y por el conocimiento que usted ha logrado trasladar y abriéndole las posibilidades también al sector femenino. Por supuesto, y son mujeres valientes porque no podemos no reconocer que hay un factor cultural que de alguna manera ha limitado históricamente la participación de las mujeres, no solo en el deporte, sino en otros ámbitos de la sociedad. Sin embargo, estas mujeres han sido muy valientes en abrir brecha a esta explosión, digamos, de participación femenina. He tenido atletas, digamos, tres específicamente, que han terminado su etapa como atletas de rendimiento y han decidido seguir en una etapa, digamos, ya como madres de familia y seguir en su rol, digamos, que en este momento la está desarrollando como personas, un rol profesional y un rol, digamos, en este caso, aceptando la maternidad para esta siguiente etapa. Pero el deporte ha cumplido un rol importante en ellas. Hay una, digamos que, explosión de participación de mujeres, porque creo que estas primeras chicas abrieron una brecha ahí interesante para que sigan participando. Profe, ¿y cómo es que usted, supongo, identifica que alguien tiene madera para ese tipo de deportes? O sea, supongo que la fisionomía también juega un papel fundamental, no solo el ánimo y deseo de querer hacerlo. Claro, y es interesante decir que el deporte es de apreciación, pero la apreciación tiene criterios técnicos y lo que he intentado desarrollar es identificar proporciones estructurales, que son la estructura ósea que tiene una persona que va a ser rellenada de masa muscular con el entreno. Entonces tú puedes identificar a una persona incluso antes de que levante pesas que va a ser un buen culturista, porque desarrollé índices ponderales. Entonces, si hay una figura o aspecto atlético que se puede identificar en un adolescente de 13, 14 años, es el índice ponderal de la relación entre la amplitud clavicular y la amplitud de la cadera. Aunque, digamos, no haya músculo, cuando esa persona se desarrolle, esa proporción va a cambiar mínimamente. Y la relación en un índice ponderal es la amplitud clavicular dividido la amplitud de la cadera en un ratio que tiene que dar 1.6 y vamos a encontrar un gran talento. Entendí que yo no sirvo para eso. En ese momento yo visualicé el esqueleto así Sí, y dije sí. yo, no está hablando de mí en ese momento. No, yo tampoco, yo Definitivamente. creía que me iba a tomar en cuenta, pero no, ya. Profe, ¿cómo se prepara usted académicamente? ¿Qué estudió? Bueno, yo entré en 1995 en la Universidad Rafael Landívar. Estudié primero licenciatura en Mercadotecnia. Luego hice Es de una los míos. maestría en actividad física, entrenamiento y gestión deportiva. Luego una maestría en ciencias del deporte, una maestría en psicología deportiva. Y luego, digamos, me especialicé en la academia de mi Federación Internacional
con un máster en fisicoculturismo y fitness, y diferentes certificaciones enfocadas específicamente en ciertas áreas, ¿verdad? Y pues recientemente un doctorado en el fisicoculturismo y fitness también. Entonces, lo que yo intenté fue trasladar la ciencia del entrenamiento a la disciplina del fisicoculturismo. Usted hablaba del empirismo. Hay mucha gente que llega a los gimnasios que no tiene una guía. Pues mucha gente no se decide si el físico-culturismo o levantamiento de pesas o levantamiento de potencia. Toda esa guía es importante, no cayendo en el empirismo. Claro, y de hecho, y se identifican 3 segmentos muy interesantes. El primero es la gente que asiste al gimnasio por salud y bienestar. Lo que ellos quieren es mejorar indicadores de salud, triglicéridos, colesterol, azúcar en sangre, reducir sobrepeso, obesidad, y también generar bienestar. La actividad física genera bienestar. No solo a nivel hormonal, por las hormonas que se producen que nos dan bienestar, sino también, digamos, porque muchos de nosotros tenemos que hacer 2 horas de tráfico en la tarde, 2 horas de tráfico en la mañana. Es una buena idea pasar al gimnasio a hacer un poco de actividad y desestresarte un poco, eso te da bienestar. Hay un segmento de estética corporal que es el que ya pasó esa etapa y dice, yo me quiero ver bien. Y de ahí hay un potencial de gente que pueda tener condiciones para hacer rendimiento, que es, bueno, voy a intentar maximizar lo que estoy viendo, a ver hasta dónde puedo llegar. Entonces, para nosotros es muy importante en el fisicoculturismo que ese mercado potencial, de hecho nuestra federación internacional se llama Federación Internacional de Fitness y Fisicoculturismo. Es muy importante que esta gente tenga esa visión de hay una oportunidad a nivel de rendimiento porque hay distintas modalidades en donde pueden participar. Es un gran potencial de toda la gente que va al gimnasio. Sí. Tenemos potencial, ¿viste? Tenemos potencial. Profe, si yo lo invitara a comer, ¿qué me aceptaría? ¿Una pasta o un churrasquito bien cargado? No, un churrasco, sin duda alguna. Esto es algo que hemos comido por 30 años, por todos los domingos, literalmente, sí, sin duda, sin duda. Sí. Churrasquito. Sin duda, 100%. Bueno, ya está. ¿Lo llaman alguna vez, profe? ¿Puedo comer esto? ¿Puedo comer lo otro? Todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, todo el tiempo. Sí, todo el tiempo, porque al final yo insisto mucho en los atletas, la parte de el 50% del éxito es hacer caso. Y es hacer caso porque el escenario es, acá está la forma de la fórmula del éxito y te la quiero compartir. Y es gratis, es decir, tómala. Y entonces, el gran reto para nosotros es combatir las redes sociales, no el contenido educativo, el contenido de entretenimiento que no tiene nada que ver con la ciencia. Hay mucho contenido de entretenimiento que se ve bonito, pero que no tiene ninguna transferencia a lo que nosotros hacemos. Entonces, lo peor que quiero escuchar es que alguien diga, bueno, sí, pero a mí me gusta hacer la rutina de mi influencer favorito. Me quiero matar. Es decir, porque te estamos ofreciendo aquí los mejores manjares. Sí. Aquí hay toda una estructura que te va a conducir al éxito. Claro, y usted tiene el ojo clínico porque sabe el conocimiento, o sea, tiene toda la estructura, no solo intelectual, sino tiene una trayectoria impresionante y sabe que cada cuerpo actúa de forma diferente, tanto por los indicadores nutricionales como por el entorno en el que se maneja, por el estrés que pueda tener, la cantidad de sueño, cuánto toma de agua, que no puedo tratar y compararme con el entrenamiento que hago, aunque hagamos lo mismo, Rodrigo Lechuga y yo, porque vamos a actuar y nuestro cuerpo va a responder de una forma completamente diferente. Totalmente, totalmente. Y ahí yo creo que una parte importante, ¿verdad, Keila? Es decirle a los atletas que este es un deporte de mucha paciencia. Nosotros teníamos un debate sobre clasificar a los deportes más difíciles de practicar versus los deportes en los que hay más sacrificio de vida y rankearlos. Sí. Y yo decía, y no es porque haya estado Lester acá, pero que el deporte más difícil para mí de practicar es el boxeo. Tiene muchas habilidades que están pasando al mismo tiempo, hay que desarrollar muchas habilidades, muchos gestos técnicos que son difíciles y el riesgo, digamos, es alto el estar en un ring de boxeo. Y el deporte para mí que implica mayor sacrificio de vida es el fisicoculturismo, porque el deporte se adapta a la vida en muchas disciplinas,
en nuestro deporte hay que adaptar la vida para la práctica del fisicoculturismo de rendimiento y los resultados no los vas a ver a los 6 meses, al año, los vas a ver a los 5 años, a los 10 años de estarlo practicando. Y Va a porque ser todos los días se practica, ¿no? Sí, Sí, claro. y no se puede dejar de practicar. Yo le hacía mención lo de la comida, profe, y no es porque me guste mucho la comida, sino que por llegar a un punto estratégico de nuestro podcast. Ya se va a poner nervioso, ¿verdad? No está nervioso, seguro que todavía no está nervioso. Sí, güey. sí. Cuando era atleta, pasaba así mucho de que primero le gustaba comer bien y le gustaba comer bastante bien, ¿cierto? Sí. Pero cuando usted ya se compenetra y ya comienza a pensar en una competición, hay cierto alimento que usted es el que va a ingerir. Si voy mal, usted me va corrigiendo, ¿eh? Sí. Que va a ingerir. Usted llegaba a casa, normalmente, ¿y quién era Dominga para usted en su casa? Ajá. Ella fue una persona que yo he querido mucho en mi vida porque era la persona que nos apoyaba en la casa haciendo la comida. Ok. Sí. Y yo, obviamente, parte del éxito en el fisicoculturismo es ser muy metódico. Sí. Es tener una estructura. Por eso es que yo acostumbro a entrenar los 7 días de la semana con los atletas, ¿verdad? En cierto punto, porque yo quiero que la estructura se mantenga. Y cuando tú el domingo te levantas más tarde, cuando el domingo tienes ese relax de no ir al trabajo, generalmente desayunas tarde. Generalmente las comidas se desordenan, no tomas la misma cantidad de agua pura, entonces yo quiero mantener esa estructura. El culturista, el fisicoculturista en cualquier modalidad, en masculina o femenina, va a tener éxito por su capacidad de tener estructura en su vida y sostenerla. Entonces, Minga, ¿verdad? Sí. Minga era una persona que me consentía mucho, me quería mucho. Y tanto me quería que cuando yo estaba en ese proceso, ¿verdad? Yo le pedía que me hiciera una olla de pechugas de pollo para la semana, una olla así grande, ¿verdad? Y ella, digamos que el paladar se te pone más fino. Ella por quererme agradar, ¿verdad? Por verme estar sufriendo, ¿verdad? En la comida, le echaba condimento a la pechuga para arruinarme, la verdad, porque un consomé ahí arruina todo. Y en una ocasión yo llegué y empecé a comer y le dije, Minga, ¿qué le echó? No le eché nada, man. No, ¿cómo no le eché nada? Y me terminó aceptando que le había echado consomé de pollo porque tenía pena Para de darle verme sabor, que yo, saborcito. para darle sabor. Sí, Sí, eso sí. era terrible, fue Minga. Estuvo conmigo desde que estuvimos. Entonces, profe, ya no jóvenes. podemos utilizar eso en nuestra... Consomé, No, ¿no? No, y que digamos eso es en esa época del Sí, culturismo, del fisicoculturismo que me tocó a mí, en donde había menos recursos para poder, digamos, aplicar cosas, digamos, tal vez que hoy en día ya no se usan. Sí. Pero en ese tiempo era lo que hacíamos con la disponibilidad de información que teníamos, ¿verdad? Claro. Una hermana nada más, ¿verdad? Una hermana mayor, sí. Sí, mayor. Y esa hermana mayor con muy buena comunicación con usted. Gabriela es que se llama, ¿verdad? Sí, mi hermana, digamos, es una copia de mi mamá, en el sentido físico. Los tres nos parecemos mucho, mi hermana, mi mamá y yo. Y es mi hermana mayor y sí, siempre tuvimos muy buena comunicación. Hoy vive en Alemania y hizo su vida, digamos, en Alemania, pero sí viene una vez al año y tenemos una Ella buena sí aprendió alemán. Ella era muy buena estudiante, la verdad, ella era muy buena estudiante y aprendió alemán perfecto. Yo no, pero ella sí. Pero usted por lo menos puede decir hola y adiós, saludar. Ay, a estas alturas yo digo que Hola, reprobaría. dígale, profe, hola, ya, Reprobaría. dígale, o sea, es la misma, es común. Matías sigue muy de cerca y Daniela, si no estoy mal, ¿verdad? ¿O Dani? Sí. Son mis sus sobrinos, Mis sobrinos. ¿verdad? Y Mis sigue muy de sobrinos. cerca también al tío deportista y también les gustan los deportes. ¿Qué se les va platicando un poco a ellos? Porque siguen muy de cerca su carrera. Bueno, digamos, mi sobrina es una deportista, vive en Barcelona. Mi sobrino vive en Alemania. Sí. Mi sobrina, digamos, hace carrera. Es una persona que tiene
mucha formación, digamos, también, ¿verdad? En la parte deportiva platicamos ahora mismo, estuvimos discutiendo sobre sus estudios de nutrición deportiva, es decir, tienen, y desde pequeñitos, ¿verdad? Sí. Tengo un muy buen vínculo con ellos, de hecho yo me los llevaba a veces a mi casa para hacer pijamadas con ellos y sacarlos a jugar y todo, ¿verdad? Sí, siempre hemos tenido un buen vínculo con ellos. Ahora Sí. que hablamos de infantiles y juveniles, siempre hay una pregunta. ¿A qué edad puede empezar un joven a levantar pesas, a practicar el fisicoculturismo? Supongo que muchas personas preguntan, ¿tendrán hijos en casa? Ojalá fueras al gimnasio, ojalá hicieras algo, Claro, pero ¿a qué edad recomienda usted todo esto? Yo creo que, digamos, una etapa de iniciación en el fisicoculturismo rondará los 13, 14 años. Es una etapa de iniciación temprana, perdón, tardía. Y hay un mito que es el mito de si los niños hacen fuerza, ya no van a crecer. Ese es un mito, ¿verdad? De hecho, los niños, incluso abajo de esa edad, ya en sus juegos, ya ellos aplican fuerza. Lo único que se hace es dosificarla y la secuencia, digamos, en ese modelo de rendimiento deportivo a largo plazo es que primero tú les enseñes a moverse, luego a moverse bien, luego les enseñas a entrenar, luego a competir y por último a ganar. Entonces, empezamos con los niños chiquitos, 13, 14 años, a enseñarles que son movimientos de empuje, movimientos de tracción, movimientos de cadena anterior, cadena posterior, que es la esencia de todos los movimientos que se trabajan después cuando ya tú estás entrenando, segmentando los grupos musculares, porque para la estética de tu cuerpo vas a entrenar un día los hombros, otro día los cuádriceps, otro día los dorsales, otro día los femorales. Para la estética vas a utilizar planos, ejes, movimientos, ¿verdad? Para estimular los músculos, pero en esencia, lo primero con los niños es enseñarles los movimientos. Profe, ¿y qué es más difícil de entrenar? ¿El cuerpo o la mente? Es más difícil la mente en todos los casos, porque la parte más difícil, creo yo, es creer, tener la capacidad de soñar que nosotros, siendo guatemaltecos, las personas más bajitas de Latinoamérica, podemos ser campeones del mundo en fisicoculturismo, un deporte en donde hay que invertir en tu comida todos los días, hay que tener paciencia para construir los músculos y vencer lo que históricamente ha sido Guatemala a nivel nutricional, que esa es una realidad que cualquier plan que quieras aplicar no tendrá éxito si no analizas la historia. Y la historia aquí es de índices de nutrición muy malos, pero si tú crees que es posible, hay un plan, hay una estrategia, porque no existe el éxito sin estrategia. Y también no existe el éxito sin sacrificio. El esfuerzo sin estrategia es solo fuerza dispersa. Vamos a hacer las mejores herramientas para que tú logres llegar a tu máximo potencial. Creer es la condición número uno y es la labor número uno que tiene que tener el entrenador. Convencer. Créeme que lo podemos lograr. Hay muchas situaciones, profe, y usted que está dentro del tema deportivo, yo creo que lo ha vivido. ¿Cómo ha sido ese cambio en el deporte guatemalteco? ¿Ha tenido muchos cambios o ve que vamos bien como... Yo creo que han tenido muchos cambios el deporte de Guatemala en general y no solo, digamos, el fisicoculturismo. El sistema deportivo nacional ha cambiado y obviamente eso es algo que podemos reflejar porque vemos mucha gente que está triunfando a nivel internacional. Estamos trascendiendo a nivel internacional y nos estamos volviendo protagonistas de América. En el fisicoculturismo también, y una de las tareas que ha sido muy importante es que más personas practiquen el fisicoculturismo, que nos conozcan más y nos respeten más como una disciplina deportiva que aplica la ciencia en tu propio cuerpo. Sí, hay muchos procesos de múltiples disciplinas que están sucediendo cuando estamos construyendo tu físico. Es decir, anatomía, biomecánica, fisiología, nutrición, psicología y la ciencia del entrenamiento. Todo eso está pasando en el proceso de construir tu cuerpo. Y los niños intelectualmente, los niños que realizan alguna actividad física, independientemente de la que sea, aunque hay unas que son mucho más completas, tienden a tener una conexión neuronal mucho más desarrollada que el resto de los niños que están en actividades de mucho ocio.
Claro, y a nivel cultural y digamos a nivel país, es muy importante que la gente se ponga en movimiento. Ponerte en movimiento es muy importante y creo yo que es un factor fundamental para que podamos tener deportistas a futuro de éxito. Para mí la visión no es formar campeones nada más. Tenemos que consolidar un modelo de rendimiento deportivo a largo plazo. Para mí es muy importante porque claro que es importante formar a atletas, pero también es muy importante formar entrenadores y que no tengamos solo un deportista que es el que nos da el resultado. Tenemos que pensar en el futuro y decir, bueno, yo quiero un sistema en el que entre por acá un chiquito de 13, 14, 15 años y en 10 años sea mi campeón mundial. Sí. Es muy didáctico todo esto que usted nos está diciendo. Estoy fascinado escuchándolo. Yo creo que ahora que Rodrigo Lechuga habló de ese cambio del deporte guatemalteco, todo ese apoyo que se ha tenido de instituciones, hay más entrenadores. A mí me encanta que muchos entrenadores de Guatemala vayan destacando. Supongo que cuando preguntan, ¿quién es el entrenador de este campeón mundial? Hay que levantar la mano y la ha levantado usted en algún momento. Claro, ¿no? Y una anécdota muy, muy interesante. Alan Paolo fue en el campeonato del Arnold Classic de Europa. Arnold Schwarzenegger, todos lo conocemos y pues Arnold Schwarzenegger es probablemente la máxima figura del fisicoculturismo de la historia. Él organiza un campeonato en cada continente. Fuimos al Arnold Classic de Europa y una persona de la Asociación de Fisicoculturismo de España me preguntó, porque ganamos 3 categorías ahí con 2 atletas. Me preguntara a Jorge Galeano y Jorge Pachán, ¿cómo haces para atraer a la gente así? Le dije, en Guatemala tenemos un factor que nos diferencia más allá de las habilidades físicas y es nuestra habilidad de saber sufrir. Como guatemaltecos sabemos sufrir y sabemos sobrellevar la adversidad porque históricamente nosotros hemos pasado etapas muy duras como cultura, como sociedad, y eso nos da un valor agregado porque comer pollo cocido, el que diga que lo está disfrutando, está mintiendo. Es un proceso a veces que es de saber sobrellevar y resistir en el dolor. Ese es el alto rendimiento. Tu capacidad de resistir en el dolor. Y le digo, nadie que está teniendo una vida cómoda quiere básicamente sufrir. Nosotros sabemos sobrellevar muy bien el sufrimiento. Y una anécdota interesante, nuestros campeones nacionales, campeones mundiales, vienen de El Milagro, Ciudad Quetzal, Villanueva, La Carolingia. Es decir, son personas que tienen toda la fuerza interior de querer ser alguien en la vida. Y nosotros nos sentimos con el compromiso de ayudarles y empujarles para que logren una transformación integral de su propia vida. Es decir, no hay nada más peligroso de alguien que tiene el hambre de querer ser alguien en la vida. ¿Te gustaría volver a practicar béisbol o fútbol alguna vez? Siento que ya no, ya no, Ah, porque bueno. amo el Fichaje. fisicoculturismo. Es que ya lo iba a fichar. Es que lo vamos a invitar, Ya lo que iba a nosotros fichar, ya. tenemos algunos partiditos y lo vamos a invitar. Estamos Sí. invitando personalidades de nuestro deporte. Ya lo iba a fichar a Alan Paolo. Sí, ahí lo vamos a Profe, yo al inicio, ¿se recuerda? Le preguntaba sobre cómo eran cada uno de sus atletas, ¿verdad? ¿Quién molestaba más, quién no? ¿Verdad? ¿Hay alguna anécdota que usted recuerde de Ronnie Zamora de la juventud con algo, alguna pequeña travesura, algo así? Bueno, Antes que me diga, ¿Cuál de todas? puede ser que estemos pensando en la misma, pero ¿ustedes han jugado a las escondidas? Sí. Sí. ¿Profe ha jugado a las escondidas? sí. ¿Sí? Y normalmente, ¿sí conocen ustedes los cerillos? Sí. Sí. ¿Sí? Fósforos. Profe Ronnie, ¿sí Sí. conoce los Sí, cerillos? sí. Sí. Carteritas y fósforos. Ah, pero Sí. ahí a veces se coleccionaban, ¿cierto? Sí. Ajá, sí. Profe, Sí, se Sí, coleccionaban, mi ¿verdad? suegro las Sí, coleccionaba. Sí, se colecciona. Sí. Bueno, profe, cuéntenos un poquito de esa anécdota, Bueno, porque... sí, yo sé que en realidad yo fui un niño muy travieso. Ah, ok. Fui un niño muy travieso, muy inquieto, con mucha hiperactividad. Sí, yo tenía una fuerza interior, por eso me gustó tanto los deportes, lo canalicé a través de la actividad física y el deporte. Pero quemé mi casa, porque Solo eso. Sí. quemé mi casa por una travesura, porque en realidad mi familia siempre tuvo negocio
Y teníamos un negocio y este negocio es, bueno, no sé si lo puedo decir, pero es un negocio de servicios para fiestas. Y había Yo tenía esta publicidad. imagen, mire. Sí, sí. Pero dije yo, va a ser muy fuerte, pero no era. Dije yo, mejor me voy a quedar ahí Sí, porque sí, yo me sí. había quedado en un closet. Había carteritas que tenían publicidad y yo por la curiosidad llegué, prendí un fósforo y yo sentí que lo había apagado y lo tiré en donde habían 10,000 carteritas. Sí, entonces sí, Y eso fue entonces, rapidísimo. Prendió Llegaron los fuego. bomberos Y llegaron los bomberos, salimos en las noticias. Pero yo lo que hice fue salir de la casa y me fui a esconder donde una vecina que tenía tienda. Yo me fui a esconder ahí porque sentí que mi mamá me iba a pegar. Sí. Cuando el casa agarró fuego, mi mamá estaba fuera de la casa gritando porque ella pensaba que yo todavía estaba dentro de la sí. casa. Entonces, cuando yo salí de mi escondite, ¿verdad? Mi mamá lo que hizo fue ir a abrazarme porque ella pensó que ya me había chicharrado ahí adentro de, Sí, adentro porque de la esa es casa. la reacción. Sí, no, pero sí, en esas etapas fui muy travieso porque fui un niño bien travieso. Ah, bueno. Y ahora lo canaliza de otra forma. Pero sigue siendo travieso. Ya no deja que sean traviesos. Ya. Sí, no, la verdad es que sí, fui una persona bastante traviesa y tuve ese privilegio todavía de poder salir a jugar y a mi mamá no le gustaba que yo saliera a jugar, pero salía, iba a jugar y todo, ¿verdad? Era bastante travieso, sí, varias de esas, me pasaron varias de esas, la verdad. Profe, la verdad es que usted ha tenido muchísimos logros para Guatemala. Y lo digo usted porque ha formado mucho talento, que ha sobresalido, Gracias. campeonatos centroamericanos, panamericanos, de talla mundial. Los atletas han recibido este apoyo, porque usted menciona, son muy fuertes, pero necesita que alguien les diga, tú podés, darle las herramientas, y usted lo ha logrado. Al final de cuentas, es el responsable de estos muy buenos resultados y de poner el nombre de Guatemala en alto y que volteen a verlo por cosas positivas. En realidad yo creo que a través del deporte se han recibido muy buenas noticias que impactan, digamos, en una sociedad y su estado a veces permanente de ansiedad, de estrés, de malas noticias, ¿verdad? Pero el deporte y la función que tiene trasciende el resultado deportivo y fortalece una identidad nacional. Es decir, yo en los atletas, y creo que es un fenómeno en todos los deportes, es un orgullo ser guatemaltecos. Es un orgullo haber nacido aquí. Es un orgullo poder llevar un uniforme y representar a Guatemala. Y nos sucede un fenómeno en el culturismo. Obviamente nosotros hemos llegado a muchas partes del mundo. En 4 continentes hemos podido ser campeones. Y a veces en los campeonatos del mundo, que son campeonatos del mundo senior, en donde llegan 100 países, no saben qué es Guatemala. No saben qué es Guatemala. Obviamente, estar ahí y luego escuchar el himno nacional, yo lo califico y le digo a mis atletas, si yo puedo explicar qué siento cada vez, porque lo he ganado 10 veces los campeonatos mundiales, mayores, lo que siento es euforia, que es más que felicidad, es euforia. La felicidad es ir todos los días al entrenamiento. Nunca he perdido eso y sigo siendo un tipo feliz de estar en el entrenamiento. Esa es mi felicidad todos los días del entrenamiento. Los campeonatos son euforia y estimulo mucho ese sentido de identidad nacional que nos hace tener y desarrollar métodos de Guatemala, hecho por guatemalteco para los guatemaltecos. No queremos imitar a otros, no queremos ser como otros, queremos ser auténticos, ¿verdad? Eso es muy Sí. importante. A mí me encanta cuando sus atletas lo etiquetan y le dan las gracias. Eso no tiene precio. Y ya casi terminando, el fisiculturista cuando escucha el himno llora. Sí, llora porque hay mucho trabajo aparte de eso, pero también se siente un sentimiento patrio que se ha estimulado todo el tiempo. Yo recuerdo haberles entregado a los atletas cuando empezamos el himno nacional, cuando todo el proceso estaba empezando, impreso, y les dije, quiero que se aprendan el himno, porque en este proceso lo vamos a escuchar muchas veces, porque vamos a ganar. Y sí, se llora. ¡Qué lindo! Se llora Qué bonito muchísimo. detalle. ¡Qué Lindísimo. lindo! Sí, lindo Me detalle. encanta. ¿Tenemos algo especial para usted, profe?
Ay, Dios. Si me lo permite. Aquí se vale, como usted dice que vale se llorar. llora, usted tiene Sí, todo el sí, permiso sí. para hacerlo. Le vamos a poner unos videitos, Ya solo por le da favor. play usted. Hola Ronnie, quisiera tomar unos pocos segundos para agradecerle un montón el impacto que ha tenido usted en mi vida, desde que el deporte llegó a mi vida, por ser de las personas que desde los primeros momentos creyó en mí, aun cuando yo no había tenido ninguna experiencia ni había logrado nada. Usted todos los días me impulsa, todos los días me demuestra que cree en mi persona y me empuja a ser mejor cada día. Y el legado que usted ha dejado en el deporte del fisicoculturismo creo que es invaluable, y las vidas que ha tocado a través del deporte han sido parte fundamental del éxito que todos en algún momento podemos llegar a tener. Gracias por compartir las alegrías de un primer lugar, las emociones de un viaje, de una competencia. Y aunque las cosas muchas veces no salen como queremos, usted siempre está ahí para intentarlo de nuevo en el gimnasio, y con risas, café y todo lo que es la experiencia de entrenar, competir y más que nada vivir la pasión por el fisicoculturismo. Hola Ronnie, primero quiero aprovechar este mensaje para felicitarlo, porque la verdad es que el más grande en el deporte del fisicoculturismo. Hay un antes y un después detrás del nombre de Ronnie Zamora. Pues no puedo hablar mucho de sus logros deportivos que ya todos conocemos, pero este mensaje es para resaltar la gran persona que usted es, y no solo mi vida, sino la vida de muchas personas que en estos 11, 12 años que tengo de conocerlo, he visto que ha impactado, no solo en las personas que tiene directamente, sino en las que esas personas después han impactado. Hay un movimiento del deporte gracias a usted, y eso es solamente con su trabajo, solamente con ese entusiasmo. Es la persona más apasionada que yo conozco, y es quizá la persona con que yo he podido enlazar mejor el tema del deporte y lo personal. Está de más decirle todo el cariño que yo lo tengo, lo que lo quiero, lo que ha impactado en mi vida. Obviamente nada de lo que yo estoy viviendo en este momento sería posible sin haberlo conocido. Yo llegué a mis 18 años a pedirle una oportunidad, a que me ayudara, sin saber que eso iba a generar tanto en mi vida, en ayudarme tanto para yo poder impactar también en otras personas. Así que lo quiero mucho, lo felicito, es un orgullo para Guatemala, para su familia, para su mamá, que yo sé que significa mucho, para su papá también, todo lo que usted está logrando. Lo felicito, gracias por todo lo que ha hecho por mí, por todos nosotros, por todos los atletas, por todo el deporte de Guatemala, y sé que aún quedan muchísimas historias por escribir, y lo quiero mucho. Un abrazo, lo felicito por todo lo que está haciendo, y seguramente todavía faltan un par de capítulos más que tengamos que escribir juntos. Hola hermano, aprovecho la oportunidad para decirte que me alegra mucho ser una de las personas que ha sido testigo del camino que has recorrido hasta convertirte en el profesional que sos. Pero más que eso, me da mucho gusto conocer desde su nacimiento a la persona que sos, una persona noble y bondadosa, que con mucha disciplina y perseverancia ha llegado a ser el reconocido profesional que sos. Yo sé que para vos vienen muchos éxitos en el futuro, y deseo de corazón poder estar ahí para seguir apoyándote. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, pero muy cerca. Listo. Bravo, profe. Ronnie. Nos miramos, profe. Muchas gracias. Nos miramos. De verdad estamos muy felices de que nos haya Muchas acompañado, gracias, que nos sí, haya dado la muchas oportunidad de gracias. conocerlo, el espacio de tenerlo acá. Casi, bueno, con esto nos estamos despidiendo. Solo vamos a hacer nuestra foto para despedirnos. Así que vean aquella cámara, la foto. Y 3, 2, listo. Con esto nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por estar con Gracias, profe. nosotros. La verdad que cada historia que conocemos nos hace y nos motiva a seguir haciendo todos los días lo que amamos, el deporte, la pasión que le ponemos. Y el deporte federado, pues, tiene muchas aristas. Nosotros las estamos descubriendo,
Y qué lindo tener personas como usted para que sigan sumando y sigamos subiendo a los podios y escuchando el himno de Guatemala en tierras extranjeras y sacando el pechito como el Quetzal. Muchas gracias. El mensaje más importante para todas las personas que son amantes del deporte y que no son amantes del deporte es que nunca se rindan. Yo viví la experiencia de tener una segunda oportunidad en la vida. Fui muy mal estudiante. Perdí 2 años en el colegio y me volví un académico. Pensé que iba a fracasar y una persona que nunca dejó que yo me rindiera y fue mi madre. Ella ya no está con nosotros, pero sigue siendo la gran inspiración de mi vida y el motivo principal por el que hoy te puedo decir, nunca te rindas, siempre hay una oportunidad. Hasta luego. Y bueno, y así nos despedimos. Les invitamos a que ustedes no se pierdan el siguiente episodio, que va a estar igual de bueno como este. Y siempre atentos a todas las actividades que nosotros tenemos y para saber qué es lo que se está viviendo con la pasión de este deporte. Muchísimas gracias, el profe Ronnie Zamora, un gran personaje. Siempre esta será su casa. Gracias por ser parte del deporte de Guatemala y la pasión por Guatemala. Muy amable. Gracias. Será hasta la próxima. Nos vemos.